Muy buenos días, colegas residentes de posgrado. En este video vamos a hablar sobre algunos aspectos de la quimioterapia antimicrobiana, un punto importante en su carrera como médicos. Lo primero que nada, vamos a hablar sobre la historia de la quimioterapia. Todo comienza en 1870 cuando Paul Ehrlich sienta las bases de la quimioterapia al utilizarse el salvarsan, un compuesto a base de arsénico para el tratamiento de la sífilis. Posteriormente, Gerard Domack en 1930 descubre el Prontosil, que es un precursor de la sulfonamida, que fue utilizada también como en el tratamiento de infecciones graves. Luego, Alexander Fleming en 1929 descubre accidentalmente la penicilina, pero fue en 1940 cuando fue utilizada por Chain-Florey Hitler en un paciente que tenía una grave infección de heridas de guerra. Luego, como todos sabemos, se fueron descubriendo más antibióticos mediante modificación de las moléculas originales descubiertas, como por ejemplo el cortejo de fármacos venidos después de la penicilina y síntesis de nuevas moléculas, por ejemplo las quinolonas, ¿no? Entonces, esta historia es larga y ha resultado en un eficaz tratamiento de infecciones que antes eran intratables. Sin embargo, aparece un nuevo problema que es la resistencia bacteriana. Pero antes vamos a hablar de algunas definiciones que ustedes ya conocen, pero que vamos a recordar. Antimicrobiano o antiinfeccioso, la definición de antibiótico y la definición de quimioterápico. Un antimicrobiano o un antiinfeccioso es cualquier sustancia que utilizada en un ser vivo va dirigida contra el crecimiento de microorganismos, sean bacterias, sean parásitos, etc. Entonces, eso es un antimicrobiano. Entonces, cuando hablamos de antibióticos, tenemos que decir que un antibiótico es una sustancia producida por otros microorganismos que inhibe el crecimiento de otros microorganismos. O sea, una sustancia que produce un microorganismo, por ejemplo, hongos, que inhiben el crecimiento de otros microorganismos que pudieran invadir su espacio. Eso es un antibiótico. Y un quimioterápico es una sustancia ya no producida, sintetizada por el hombre, que tiene como fin también eliminar microorganismos. Entonces ya esto lo veremos más adelante. Entonces vamos a la siguiente lámina, donde vemos con mayor detalle lo que es la quimioterapia. Quimioterapia nos referimos a la terapia dirigida a matar microorganismos o células invasoras. Entonces la quimioterapia lo podemos dividir en antibióticos, antimicrobianos que van a matar virus, bacterias y antimicóticos. Pero también los antineoplásicos entran dentro de la categoría de quimioterápicos porque van dirigidos a matar células que no queremos que sigan viviendo. Células que, derivadas de las propias células del organismo que queremos tratar, células rebeldes, que vamos a llamarlas así, que crecen desaforadamente e invaden otros tejidos. Para ello están dirigidos fármacos quimioterápicos que buscan eliminar esas células. De los antimicrobianos hablamos antivirales, antibacterianos, antimicóticos y antiparasitarios, entre ellos antiprotozoarios y antihelmínticos. Entonces, en resumen, antimicrobianos son sustancias producidas en forma natural o sintética que impiden el desarrollo de microorganismos. Y dentro de ellos están los antibióticos, que son sustancias químicas producidas de manera natural por diversas especies de microorganismos, bacterias u hongos, que poseen la capacidad de inhibir el crecimiento o destruir las bacterias u otros microorganismos. Entonces vean allí las sutilezas de estas definiciones de antibióticos. Y los quimioterápicos, como dijimos, son agentes antimicrobianos producidos en forma sintética por el hombre o en forma semisintética, o sea, en un laboratorio bioquímico, farmacológico que tiene como finalidad matar microorganismos. Entonces aquí tenemos este cuadro.
donde vemos en forma esquemática que es todo lo referente a la quimioterapia. Tenemos antibacterianos, antineoplásicos, antimicobacterianos, que las micobacterias son un mundo aparte, los antimicóticos, antivirales y antiparasitarios. Y entre estos antiparasitarios tenemos los antihelmínticos y los antiprotozoarios. Ahora en la siguiente lámina tenemos la clasificación de estos fármacos quimioterápicos. Entonces, los podemos clasificar según su espectro antimicrobiano en amplio espectro, espectro medio y espectro reducido. O sea, el espectro antimicrobiano es la capacidad de actuar en ciertos grupos o especies de microorganismos. Entonces, tenemos de amplio espectro, ahí tenemos la lista. Tenemos de amplio espectro, o sea, que elimina múltiples gérmenes. Tenemos las tetraciclinas, por ejemplo, el cloranfenicol. Ahí pudiéramos incluir la rifampicina. Del espectro intermedio, o sea, no ya se limita a ciertos grupos de bacterias, un grupo limitado, tenemos los aminoglicosidos, que ustedes ya bien saben, que están dirigidos a bacterias gram negativas aerobias. No matan las anaerobias ni los gram positivos. Y tenemos los espectros reducidos, o sea, solamente con una muy pocas especies. Y ahí tenemos la isoniazida. La isoniazida es un antibiótico que solamente está dirigido a eliminar las micobacterias y por eso es un pilar fundamental en el tratamiento de la tuberculosis u otra infección por micobacterias, la isoniazida. Entonces ya tenemos la clasificación según su espectro, amplio, intermedio y reducido. Pero también lo podemos clasificar según su acción. ¿Cuál acción? Bacteriostática o bactericida, es decir, que inhiban el crecimiento de las bacterias, pero no las mate, por ejemplo. Por ejemplo, lo hace las tetraciclinas, la sulfa, el cloranfenicol y los macrólidos. Inhiben el crecimiento bacteriano y la replicación bacteriana, pero las bacterias siguen viables. Entonces, sulfas, tetraciclinas, cloranfenicol y macrólidos. Luego, la otra acción que pueden tener los fármacos quimioterápicos es bactericida. En este caso, los antibióticos destruyen las bacterias. No inhiben solamente el crecimiento, sino que las matan, las destruye irreversiblemente. Y esto lo hace pocos grupos, por ejemplo, los aminoglicósidos, las quinolonas y los beta-lactámicos. Ellos tienen acción bactericida, a diferencia de los anteriores que son bacteriostáticos. Entonces tenemos que todo este proceso de inhibición del crecimiento bacteriano o de matar las bacterias tiene que ver con el número de bacterias viables y el tiempo cuando uno agrega el antibiótico. En este gráfico se ve bien cómo el crecimiento bacteriano es descontrolado hasta que llega a un acme, donde hay ya bastantes bacterias. Vean la curva donde dice control sin antibióticos. Entonces tenemos un crecimiento exponencial de las bacterias cuando se les permite su crecimiento sin antibióticos. Ahora, si agregamos un bacteriostático, ahí ven que se forma una meseta en el momento de que se agrega el antibiótico, no sigue creciendo, pero se mantiene en una línea recta, ¿no? Ahora, cuando agregamos un bactericida, vean cómo el crecimiento disminuye, porque estamos matando las mismas. Ahora, ¿de qué depende que un antibiótico o un quimioterápico sea bacteriostático o bactericida? Primero va a depender del mecanismo de acción antimicrobiano. De hecho, bueno, los antimicrobianos que inhiben o interfieren con la síntesis de la pared bacteriana, un elemento importante en la viabilidad de la bacteria, simplemente la bacteria no va a resistir y se va a morir. Entonces, de todo depende del mecanismo de acción. También va a depender de la concentración del fármaco alcanzada en el sitio de la infección, o sea, tiene que alcanzar una concentración mínima bactericida o bacteriostática, del tipo de germen que puede ser resistente o no, del tamaño del inóculo. Si hay demasiadas bacterias, quizás el antibiótico no pueda matarlas totalmente, sino solamente inhibir el crecimiento, el tiempo de acción, la fase de crecimiento de la bacteria. Si la bacteria está en fase quiescente, solamente va a inhibir el crecimiento y no las va a matar. Y eso, bueno, tenemos que tomarlo en cuenta. La fase de crecimiento, por ejemplo, los
Los beta-lactámicos son bactericidas en el momento en que la bacteria está dividiéndose, porque allí están sintetizando nueva pared para formar sus hijos. Entonces, en esa fase es donde ejerce su acción bactericida. En caso contrario, cuando no están en crecimiento, simplemente les va a inhibir el crecimiento porque no van a formar una pared, pero sin embargo la bacteria va a quedar viable. Y el tiempo de duración del contacto del antibiótico con el germen. O sea, ¿cuánto tiempo dura el contacto del antibiótico con el germen? Porque de tiempo de ejercer su acción bactericida o bacteriostática. Entonces, la idea aquí es que el antibiótico debe permanecer el mayor tiempo posible en contacto con el germen, sobre todo aquellos que es como los beta-lactámicos. Y por eso hay que mantener concentraciones constantes en el tiempo que sea necesario. Ahora bien, tenemos que tener estas definiciones en mente. Y son las de concentración mínima inhibitoria, que es la menor concentración de antibiótico capaz de inhibir el crecimiento de 10 a las 5 bacterias en un cc de medio de cultivo tras 18 a 24 horas de incubación. Esa es la concentración mínima inhibitoria. La concentración mínima bactericida es la menor concentración de antibiótico capaz de destruir 10 a las 5 bacterias en un cc de medio de cultivo tras 18 a 24 horas de incubación. Entonces tenemos estas dos definiciones: concentración mínima inhibitoria y concentración mínima bactericida. Una cepa es sensible cuando las infecciones causadas por ella y tratadas con las dosis habituales responden de manera satisfactoria. Entonces hay un esquema de dosis para cada antibiótico que uno debería esperar una respuesta satisfactoria. Aquí entonces tenemos que disertar sobre la relación farmacocinética-farmacodinamia, que es aquella relación que nos va a dar la concentración en el sitio donde está la infección, ¿no? Entonces, aquí vemos dos gráficas donde vemos las concentraciones del fármaco, en este caso en sangre o en el sitio de la infección, y su efecto bactericida o bacteriostático. Veamos el primer caso. Aquí tenemos una curva donde se relaciona la concentración del antibiótico con el tiempo. Entonces veamos que el antibiótico alcanza una concentración muy por encima de la concentración mínima inhibitoria, ¿no? Como ven que están las rayitas tres punteadas rojas. Entonces, ahí es el punto donde tenemos la concentración mínima inhibitoria. Y en este caso vemos que en este antibiótico en administración única ya alcanza una concentración máxima, por encima, muy por encima de la concentración mínima inhibitoria. Y posteriormente esa dosis va, por supuesto, por los procesos de eliminación, va disminuyendo hasta llegar a concentraciones por debajo de la concentración mínima inhibitoria. Sin embargo, aquí tenemos que tomar en cuenta que este tipo de antibióticos va a tener aún un efecto bacteriostático a concentraciones por debajo de la concentración mínima inhibitoria. Entonces son antibióticos dependientes de concentración. Entre ellos tenemos los aminoglicósidos, las quinolonas y la rifampicina. Ahora, en el otro caso, tenemos que hay antibióticos que van a depender del tiempo en que las concentraciones permanecen por encima de la concentración mínima inhibitoria. Entonces, vean aquí cómo se logran concentraciones no tan elevadas como en el anterior caso, sino concentraciones 1 o 2 veces por encima de la concentración mínima inhibitoria, pero por el mayor tiempo posible. Entonces, vean cómo hay que administrarlas frecuentemente para lograr ese efecto. En estos antibióticos, dependientes del tiempo en que permanece la concentración por encima de la concentración mínima inhibitoria, entre ellos se encuentran los beta-lactámicos, la eritromicina, por ejemplo. Entonces van a depender del tiempo, o sea, su efecto bactericida o bacteriostático va a depender del tiempo que esté el antibiótico por encima de las concentraciones mínimas inhibitorias. Entonces, vistas las anteriores gráficas, tenemos que hablar del efecto posantibiótico. El efecto posantibiótico
o PAE en las siglas, es la inhibición del crecimiento bacteriano que se mantiene durante un tiempo determinado después de la exposición del microorganismo al antibiótico. Como vimos en la primera gráfica, se alcanza una gran concentración muy por encima de las concentraciones mínimas inhibitorias, pero el efecto va a depender del tiempo, de la concentración elevada, y va a permanecer su efecto inhibitorio del crecimiento aun cuando las concentraciones están por debajo de la concentración mínima inhibitoria. Ese es el efecto postantibiótico. Entonces, la duración del efecto postantibiótico se ha relacionado con la concentración. Son los antibióticos dependientes de concentración del antibiótico, y el tiempo de exposición aparentemente es mayor en los fármacos que inhiben la síntesis de proteína. El mecanismo por el cual se produce el efecto postantibiótico no se conoce con certeza y podría reflejar el tiempo necesario para que un fármaco se libere del ribosoma o para que se sintetice una nueva enzima, etc. Eso parece ser lo que sucede con los aminoglicósidos, que inhiben en la porción 30S del ribosoma bacteriano y van a sintetizarse proteínas que al final van a dañar el antibiótico, la bacteria, en forma irreversible. Entonces tenemos en esta lámina los diferentes sitios de acción donde actúan los antimicrobianos. Entonces tenemos que hay algunos antibióticos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, como son en este caso, las beta-lactámicos, que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, por lo que la bacteria va a tener una pared no eficiente y va a alisarse y morir. Otros van a entrar al citosol de la bacteria y van a interferir con la función de los ribosomas, que son los que sintetizan las proteínas necesarias para el funcionamiento de la bacteria. En este caso, puede ser en la porción 30S o 50S del ribosoma bacteriano, por lo que se van a sintetizar proteínas defectuosas, y eso lo hace el cloranfenicol, las tetraciclinas y los macrólidos. También podríamos hablar de las aminoglicólicos, que también interfieren en los ribosomas en la porción 30S. Los aminoglicósidos también interfieren, pero en el caso, a diferencia del cloranfenicol, tetraciclinas y macrólidos, los aminoglicósidos sí tienen una acción bactericida. La rifampicina, por ejemplo, inhibe bloquea la enzima ARN polimerasa, por lo que no se va a producir el ARN bacteriano, por lo que la bacteria va a morir. La rifampicina. Otros antibióticos, por ejemplo las quinolonas, van a interferir en el enrollamiento del ADN bacteriano, del ADN, con el que es una molécula muy larga y necesita ser enrollada para que pueda caber en el pequeño cuerpo de las bacterias. Entonces las ADN girasa o la topoisomerasa son fundamentales. Si interferimos con esa enzima girasa, no va a haber enrollamiento y la bacteria, por lo tanto, va a morir, porque va a estar todo ese enrollado, ese ADN, que no va a caber dentro de esa estructura bacteriana. Otros van a interferir con la ruta del ácido tetrahidrofólico, como lo hacen las sulfas. En las sulfas, que interfieren en la enzima formadora del ácido dihidrofólico, y el trimetropin, que interfiere con la hidrogenación del dihidrofolato en tetrahidrofolato. Recuerden que el tetrahidrofolato es sintetizado a partir del ácido paraminobenzoico. El ácido paraminobenzoico se convierte en el ácido dihidrofólico y posteriormente tiene que ser reducido a ácido tetrahidrofólico. Entonces la sulfa interfiere en el primer paso, en la conversión del ácido paraminobenzoico en dihidrofolato, y el trimetropin interfiere en la reducción del ácido dihidrofólico en ácido tetrahidrofólico. Entonces tenemos que los fármacos clasificados según su mecanismo de acción, tenemos los que alteran la síntesis de la pared celular. Tenemos los beta-lactámicos, penicilina, cefalosporina, aztreonam, meropenem, etc. Vancomicina, fluconazol y clotrimazol, que son fungicidas. Los que afectan la membrana celular, bueno, tenemos las polimixinas, tenemos la anfotericina B y la nistatina.
Otros interfieren con la síntesis de proteínas celulares, ya interfiriendo con la función ribosomal 30S, como los aminoglucósidos y la tetraciclina, o interfieren en la subunidad 50S, como lo hacen el cloranfenicol y los macrólidos. Entonces, estos son los aquí hay tres mecanismos de acción que utilizan los antibióticos para interferir en el crecimiento bacteriano o matarlas. Otros alteran la síntesis de ácido nucleico, ya sea inhibiendo la síntesis o la replicación del ADN, como lo hacen las quinolonas, el metronidazol. Otros inhiben la ARN polimerasa, que inhibe la síntesis de ARN bacteriano. Ya hablamos de la rifampicina, que es el fármaco que lo hace. O inhiben la síntesis de folatos, como hablamos, el trimetoprim, las sulfas y algunos antivirales. Entonces ya tenemos lo concerniente a la clasificación, ya sea según su acción, o es bactericida o es bacteriostática, según su espectro, amplio espectro, espectro intermedio y espectro reducido, y según su mecanismo de acción, tal como vimos hace poco. Entonces, así se clasifican los antibióticos. Y además tenemos los que tienen efectos postantibióticos y los que no lo tienen. Ahora vamos a entrar en un punto álgido, que es la resistencia antibacteriana. Es un punto álgido porque en la actualidad es un problema de salud pública. Muchas situaciones donde el paciente tiene infecciones que no pueden ser combatidas por los antibióticos tradicionales debido a que hay resistencia a los mismos. Entonces la resistencia se crea cuando se utilizan en forma indiscriminada los antibióticos. Entonces la resistencia a antibacterianos es un problema, como dijimos, y tiene sus mecanismos. Entonces es el mecanismo mediante el cual la bacteria puede disminuir o inactivar la acción de los antimicrobianos. O sea, las bacterias se defienden creando sus mecanismos para evitar que los antibióticos los maten o inhiban su crecimiento. Entonces la resistencia, como ven en la lámina, en el dibujo donde están los cultivos bacterianos, vemos que hay una cepa insensible, se le agrega antibiótico y simplemente no va a hacer nada. El antibiótico va a seguir creciendo. Hay una cepa insensible. Vean en la segunda cápsula de Petri, allí se le agrega el antibiótico a una cepa sensible, pero con una solita bacterita ahí que es resistente. Entonces, ¿qué va a pasar? Se mueren las sensibles, por supuesto, pero se selecciona la que es insensible y fíjense que esta la va a ocupar el espacio que dejó la bacteria sensible eliminada por el antibiótico. Ahora bien, entonces vemos que esta resistencia, cómo las bacterias obtienen resistencia. Entonces, primero puede ser por la mutación de su ADN, ya que acuérdense que ellas tienen un crecimiento rápido, muy rápido, y tanto crecimiento va a generar errores en la transcripción, en la replicación del ADN, generando mutaciones que pueden favorecer resistencia. La mutación puede generar resistencia. También puede haber conjugación, que es el mecanismo más frecuente, donde las bacterias van a adquirir el gen de resistencia de otras bacterias simplemente uniéndose entre sí, como ven en el centro de la figura, que está allí de las dos bacterias unidas, transmiten el plásmido. El plásmido son estructuras de ADN que no conforman el ADN catenario normal, sino que están allí. Son estructuras satélites que pueden tener genes de resistencia. Entonces vean allí en gran tamaño cómo el plásmido, o sea, esa estructura de ADN satélite, transmite su gen de resistencia a otra bacteria que anteriormente no era resistente. Entonces adquiere la resistencia a través del paso del plásmido de una bacteria a otro. Se llama conjugación. Es un donante y un receptor. También tenemos el mecanismo de transformación, donde una bacteria lisada, muerta, suelta sus genes de resistencia y son adquiridos por otra bacteria que esté allí de paso y por lo tanto se torna resistente. Entonces se llama transformación. Y que hablamos de la mutación. O también por virus que se unen a la bacteria,
Los virus, recuerden que son estructuras donde tienen ADN o ARN y ellos pueden transmitir el gen de resistencia a otras bacterias. Ahora bien, ¿cómo hace la bacteria? ¿Cómo hace la bacteria para resistir a los antibióticos? O sea, hablamos ahora de mecanismos de resistencia. Lo que vimos anteriormente era cómo se adquiere resistencia. Pero ahora, ¿cuáles son esos mecanismos de resistencia? Y aquí los tenemos listados. Primero, inactivación enzimática del antibiótico. Ejemplo, las beta-lactamasas que destruyen el anillo beta-lactámico del anillo beta-lactámico y inactiva el antibiótico. Otro mecanismo de resistencia es simplemente alterando el blanco celular del antibiótico. O sea, hay mutaciones que alteran el sitio de reconocimiento del antibiótico y por lo tanto no lo reconoce y no puede actuar. También por la existencia de moléculas alternativas que realicen la función afectada por el antimicrobiano, como sucede con la ruta de los folatos. Pueden haber mecanismos alternativos de adquisición del ácido fólico. O mediante sobreproducción de las moléculas blanco, posible insuficiencia de la dosis habitual del antimicrobiano, porque hay sobreproducción de la molécula blanco, entonces no va a alcanzar la concentración. También por disminución de la concentración del antimicrobiano en el sitio celular de acción, ya sea porque se disminuya su entrada, que ellos tienen que atravesar los poros de las bacterias, o facilitar su salida por medio de bombas de flujo muy frecuentes en las bacterias. O también por cambios en la permeabilidad del agente microbiano. Sobre todo aquellos que necesariamente tienen que llegar al citoplasma para poder unirse al ribosoma. Bueno, si no pueden entrar porque son impermeables, la membrana no los deja pasar, ahí va a haber problemas. Eso ocurre sobre todo con los gram negativos, que recuerden que los antigram negativos tienen doble membrana. La membrana externa, después viene la pared celular y la membrana interna. Entonces tienen que atravesar más barreras para poder llegar al sitio de acción. Entonces aquí vemos en manera gráfica cuáles son los mecanismos de resistencia bacteriana. Por ejemplo, en el caso de los betalactámicos, simplemente hay una alteración de la proteína fijadora, o sea, se altera el sitio de reconocimiento y no pueden unirse a los betalactámicos. Es un mecanismo de resistencia a los betalactámicos. O por inhibición de enzimática, en este caso los betalactámicos son pastos de las betalactamasas que destruyen el anillo betalactámico. Los aminoglicósidos, el cloranfenicol y la eritromicina también pueden ser inhibidos por enzimas que alteran su estructura y no pueden actuar. Otros fármacos pueden modificar el sitio blanco. En este caso hay una modificación de la RNA polimerasa y la rifampicina no la puede reconocer, por lo que no puede hacerse su acción. Otros por una modificación del blanco ribosomal. O sea, el ribosoma cambia su conformación proteica. Y los fármacos que deberían actuar allí no los pueden reconocer, eso puede pasar con los macrólidos, las glicosaminas, las tetraciclinas y los aminoglicósidos también. Hay fármacos que una vez que entran, son vueltos a eliminar en eflujo, por bombas de eflujo, y eso sucede con las tetraciclinas y las quinolonas. Otros se modifica la membrana interna y no pueden entrar, como sucede con los aminoglicósidos. Otros que se modifican también la membrana externa, las quinolonas y vancomicina no pueden entrar. Otros como el cotrimoxazol, que es la trimetoprim-sulfa, las enzimas se modifican que no pueden ser inhibidas por estos fármacos. Y otras por ejemplo, las quinolonas, se puede modificar la enzima DNA-girasa y la quinolona no la puede reconocer. Esos son los principales mecanismos de resistencia bacteriana a la mayoría de los antibióticos, como ven allí en este gráfico. Entonces hay factores que promueven la resistencia bacteriana y es por el mal uso de los antibióticos, el abuso de los mismos. Por ejemplo, en situaciones que se usan cuando hay infecciones virales, una gripecita, por ejemplo, un dolor de garganta, vamos a tomar un antibiótico. Y no, lo que están haciendo es matar la flora normal y van a promover incluso el crecimiento de cepas resistentes que empeoran el cuadro. Entonces no se deben usar infecciones virales porque los virus no mueren con los antibióticos. Lo otro es usar agentes de amplio espectro, o sea, el uso de agentes de amplio espectro no solamente va a matar las bacterias patógenas, sino que van a eliminar la flora normal, que es importante para que haya un equilibrio allí y que es impedir la invasión de gérmenes ya patógenos que
van a ocupar el espacio de esta flora normal. Eso ocurre en el intestino, por ejemplo, donde la eliminación de la flora normal va a promover el crecimiento de cepas resistentes como los hongos de la Candida albicans o el Clostridium difficile. La automedicación, por supuesto. Tomar antibióticos en situaciones, como dijimos, como un dolor de garganta, por ejemplo, no se debe hacer. Regímenes inadecuados, o sea que no se respeta el esquema de dosificación, entonces se le olvida uno la dosis, no se la toma, y entonces ahí se va a promover la resistencia. Usos profilácticos erróneos, elección empírica inadecuada y uso de antibióticos en la comida animal, y eso es frecuente, que los animales reciben antibióticos para promover su crecimiento y que no sean matados por las bacterias. Ok, otros factores, la alteración de la flora bacteriana normal, ya lo dijimos. Los ambientes que favorecen la resistencia, por ejemplo, hospitales, asilos, ancianatos, ahí hay selección de gérmenes que van a predominar aquellos gérmenes que resisten a la mayoría de los antibióticos. Por ejemplo, las pseudomonas es un ejemplo. O pacientes inmunodeprimidos que van a favorecer la presencia de gérmenes oportunistas resistentes a la mayoría de los fármacos. Entonces debemos promover el uso correcto de los antimicrobianos. Y para tener un uso correcto hay que tener una infección bien diagnosticada. O sea, tiene que haber un buen diagnóstico de la infección, de su etiología y el foco de la misma. Entonces hay que hacer estudios clínicos, un buen examen físico, un buen interrogatorio y las pruebas paraclínicas que incluyen el cultivo y el antibiograma. Entonces uno elige el fármaco, la elección del fármaco va a ser dada por la selectividad y efectividad, la localización de la gente, o sea, dónde está la infección, porque hay antibióticos que no penetran algunos tejidos. La experiencia previa del paciente, cómo le fue en una infección anterior a ese paciente con el antibiótico, las condiciones del paciente, muy importante, y la toxicidad, porque los antibióticos, a pesar de que su acción es contra los gérmenes, también van a generar efectos adversos tóxicos en el individuo que los recibe. Entonces tenemos que, para diagnosticar una infección, tenemos que tener los datos clínicos de que hay de verdad una infección bacteriana. Y en lo posible tomar la muestra microbiológica para hacer el cultivo de antibiograma. En caso de que no se pueda obtener esa toma de muestra, hay que hacer un tratamiento empírico de acuerdo a la epidemiología de las infecciones de ese tipo, ¿no? Entonces, no utilizar antibióticos de entrada. Siempre hay que esperar. O sea, hay dar oportunidad al organismo de controlar la infección. Claro, eso es en caso de que no sea, por ejemplo, la meningitis, que ahí hay que decidir rápidamente, porque si no el deterioro del paciente va a ser importante. Entonces hay que interpretar los datos una vez que tenga toda la información y decidir qué antibiótico dar. Entonces, en el caso de la meningitis, por ejemplo, bueno, se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo y ahí uno más o menos sabe qué antibióticos indicar. Entonces, hay que interpretar los resultados de laboratorio. Entonces, tenemos el antibiograma y tenemos que ver el antibiograma que nos dice las concentraciones mínimas inhibitorias. Por ejemplo, la ciprofloxacina tiene con una concentración mínima inhibitoria de 6, la vancomicina de 18. Y tenemos que a menor concentración mínima inhibitoria es mayor la sensibilidad del germen. Entonces uno elige el antibiótico que tenga más sensibilidad a la bacteria al mismo. Entonces tenemos que el tratamiento de las infecciones se basa en una infección sospechada, ya se sospecha fuertemente, y un tratamiento presuntivo, no tenemos las pruebas de laboratorio aún, un tratamiento de un proceso infeccioso definido, ya tenemos las pruebas de laboratorio. Entonces, se sospecha una infección y necesitamos actuar rápidamente, tenemos que colocar los antibióticos de acuerdo a la epidemiología frecuente de esta infección. Ahora entramos en la profilaxis, el tratamiento profiláctico. ¿Cuándo debe utilizarse el tratamiento profiláctico? O sea, para evitar una infección. Entonces tenemos la profilaxis clínica. Por ejemplo, una herida contaminada, una puñalada. Por lo general las puñaladas se dan con cuchillos que no han sido esterilizados previamente. Entonces ahí se supone que la herida está contaminada y debemos colocar antibióticos. O también en la prevención de infecciones estreptocócicas
ante extracciones dentales, pero en cardiópatas, no en cualquiera. O sea, cualquiera que le saquen una muela y no es cardiópata, no necesita tratamiento profiláctico, pero en aquellos que tienen prótesis valvulares, endocarditis previa, enfermedad cardíaca congénita o post-trasplante cardíaco, es necesario prevenir infecciones estreptocócicas cuando se extrae una prótesis, un diente. Otra indicación de tratamiento profiláctico es en aquellos contactos cercanos de pacientes con tuberculosis o con meningococcemia. Es que la meningococcemia es una infección grave que puede dar una meningitis y una vasculitis generalizada. O sea, es mortal casi siempre. Y por lo tanto los contactos tienen que ser tratados profilácticamente. ¿Sí? Por ejemplo, en los contactos, en los que personas que ya han tenido contactos con pacientes con meningococcemia, se les coloca profilácticamente rifampicina para que no haya la infección, en este caso, por el meningococo. Es un tratamiento profiláctico. Igual con la tuberculosis, contactos cercanos, o sea, personas que tengan familiares con contactos cercanos, hay que tratarlos profilácticamente. Esos son los tratamientos profilácticos clínicos aprobados. Pero también tenemos la profilaxis quirúrgica, o sea, cuándo indicar tratamientos profilácticos en procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, abdominales. Entonces, usualmente en cirugía se indica tratamientos profilácticos con antibióticos a fin de prevenir infecciones producidas por las incisiones quirúrgicas, sobre todo en procedimientos quirúrgicos abdominales. Entonces tenemos que la profilaxis antibiótica quirúrgica, uno debe administrar antibióticos activos frente a la mayoría de los microorganismos potencialmente contaminantes, ¿no? Uno debe elegir el antibiótico que frene el crecimiento de esos microorganismos que pueden contaminar el campo quirúrgico. Debemos tener concentraciones séricas altas durante toda la intervención. Y eso busca disminuir la incidencia de infección postquirúrgica. Entonces, tenemos que utilizar antibióticos activos frente a la mayoría de estos microorganismos que uno cree que son potencialmente contaminantes de acuerdo al tipo de intervención. Tener concentraciones séricas altas durante toda la intervención. Y para disminuir la incidencia de infección postquirúrgica. Entonces, ¿qué requisitos debe cumplir el antibiótico utilizado? Primero, actividad frente a la flora que contamina la herida quirúrgica. Eso va a depender del sitio de la intervención. Dosis adecuadas y en el momento adecuado. Baja toxicidad. Ser eficaz y que sea de bajo costo. La vía de elección siempre es la vía endovenosa. Entonces tenemos la cefalosporina que se colocan 5 minutos antes. Metronidazol y clindamicina, que por ejemplo se colocan 15 a 20 minutos antes, y los aminoglicosides de vancomicina 1 hora antes. Entonces es eso lo que tenemos que tener en cuenta cuando se utilice el antibiótico. ¿Qué requisitos deben tener? Debe tener actividad, ya dijimos, dosis adecuadas, baja toxicidad, ser eficaz y ser de bajo costo. Y la vía de elección es la vía endovenosa. Ahora bien, ¿cuándo se utiliza la profilaxis antibiótica en cirugía? Entonces tenemos que tomar en cuenta que hay varios tipos de cirugía de acuerdo a la contaminación. Hay la cirugía limpia, donde hay un 1% de riesgo de infección. La cirugía limpia contaminada, hay un riesgo del 5 al 10% de infección. La cirugía contaminada es un 15% y la cirugía sucia un 30%. Por lo general, el riesgo de infección postquirúrgica, cuando es mayor del 10%, hay que utilizar la profilaxis antimicrobiana quirúrgica. Ahora bien, aquí tenemos una muestra de qué antibióticos utilizar en profilaxis quirúrgica. Como ven, es un gráfico un poco recargado que vamos a ir detallando a continuación. Por ejemplo, en cirugía de cabeza y cuello, que incluye neurocirugía, craniotomía y desviación de líquido cefalorraquídeo, limpieza de cirugía de cáncer contaminada, allí tenemos que hacer lo siguiente.
Los antibióticos recomendados son la cefazolina o la cefazolina más metronidazol, la cefouriexima más metronidazol o la combinación ampicilina-sulbactam. Ahora en cirugía torácica o cardíaca, por ejemplo, un bypass de la arteria coronaria, una inserción de dispositivo cardíaco, una lobectomía, etcétera, una neuronectomía, neumonectomía, una resección pulmonar o un trasplante de corazón, un trasplante de pulmón o de corazón-pulmón. Los antibióticos a utilizar son la cefazolina, la cefuroxima, la cefazolina, la ampicilina, maxulactam o la cefazolina, si en caso de trasplante, como ven. Ahora en cirugía abdominal, donde excluye cirugía gastroduodenal, de tracto biliar, laparoscopia, cirugía de apéndice, de hernia, colorectal y páncreas. Los antibióticos a utilizar están la cefazolina, ampicilina sulbactam, cefaxitina, ceftriaxona, cefotetán. Vean que hay puras cefalosporinas, ¿no? La ampicilina sulbactam, el metronidazol, cefotetán, cefazolina, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenés la lista en que incluye incluso ertapenem y que esos fármacos cubren la mayoría de los gérmenes que se encuentran en cavidad abdominal, dependiendo del procedimiento que allí está delineado. Ahora en cirugía ginecológica y urológica, que incluye esterectomía, sección de cesárea, instrumentación del tracto inferior, etcétera, etcétera. Allí tenemos la lista de fármacos que incluye cefazolina, ampicilina sulbactam, cefoxitina, cefotexan, etcétera, etcétera, fluoroquinolonas, incluso trimetoprim-sulmetaxazol, cefazolina, cefoxicina, etcétera. Igual incluyen la mayoría de los gérmenes que pudieran estar allí presentes en esos sitios de intervención, que ahí tenemos incluso fármacos que cubren gran negativos y anaerobios. Por último, en cirugía ortopédica, eso incluye procedimientos espinales, reparación de fracturas de cadera, reemplazo de articulaciones. Allí se debe utilizar un solo antibiótico, o ellos recomiendan un solo antibiótico. Allí se recomienda el uso de cefazolina, un antibiótico, una cefalosporina, que cubre los gérmenes que pueden estar en ese sitio, en el sitio de infección. Ahora bien, ¿cuándo administrar el antibiótico? Por lo general, el momento óptimo es 30 a 60 minutos antes de la intervención. 30 a 60 minutos antes de la intervención. En intervenciones de corta duración, si son de corta duración, se administran durante el periodo de inducción de la anestesia. Las excepciones son las cesáreas, donde el antibiótico se administra o se debe administrar el antibiótico después de la ligadura del cordón umbilical. Y en la cirugía de colon, que debe incluso hacerse un periodo previo de limpieza del colon con antibióticos tópicos como la paromomicina, etcétera. O sea, hay una limpieza de colon previa. Y en el momento de la intervención, sí, así se utilizan otros antibióticos durante la intervención a fin de prevenir infecciones. Entonces, la elección del antibiótico en profilaxis que debe estar de acuerdo a la flora esperada en el sitio donde uno va a intervenir, el patrón de sensibilidad del hospital. Recuerden que en los hospitales pueden estar colonizados por gérmenes resistentes. Los ensayos clínicos que demuestren de que la efectividad de esos antibióticos en esas situaciones, las propiedades galénicas y farmacocinéticas y farmacodinámicas y las reacciones adversas medicamentosas del antibiótico y el espectro de actividad. En lo posible, evitar los antibióticos de amplio espectro. Ahora hablemos del uso de antibióticos combinados, donde uno busca sinergismo, es decir, que los efectos bactericidas o bacteriostáticos sean superiores en la combinación que el uso de ellos por separado. Entonces tenemos sinergismo de sumación cuando se utilizan dos antibióticos que tienen el efecto bactericida o bacteriostático, pero que unidos poseen un mayor efecto bactericida o bacteriostático. Por ejemplo, la combinación
de penicilina y aminoglicosio. O bueno, como sinergismo de potenciación, donde uno de los fármacos no tiene efecto bactericida ni bacterostático, pero hace de que el primer fármaco, el otro fármaco, actúe más eficazmente, como la ampicilina sulbactam. Entonces, sinergismo de sumación, puede haber sinergismo de potenciación. Sin embargo, hay problemas cuando se utilizan ciertas combinaciones que van a generar antagonismo. Por ejemplo, el uso de dos macrólidos combinados, lo que van a hacer es interferir o entre sí. O en combinaciones que lo que van a generar es no hay mayor efecto, sino indiferencia. Entonces, lo que uno busca es sinergismo de sumación o de potenciación. Y uno justifica la asociación de antibióticos para impedir la aparición de resistencias, por ejemplo, en las micobacterias. Por lo general, el tratamiento de la tuberculosis son con combinaciones de fármacos, 4 fármacos incluso se utilizan en la infección activa, la isoniazida, la rifampicina, el etambutol, etcétera, para prevenir la resistencia, que es muy frecuente en las infecciones tuberculosas, o reducir la toxicidad de cada fármaco. Por ejemplo, la combinación penicilina-aminoglicosio reduce la toxicidad de ambos, o la unión de sinergia, porque también hay sinergia entre los aminoglicosios y las beta-lactámicos, como las cefalosporinas. Entonces, hay sinergia allí, se aumenta el efecto bactericida, es superior a que si se usaran por separado. Entonces, la sinergia es útil. O sea, sinergias útiles, beta-lactámicos con aminoglicosidos, trimethoprim suprametaxazol o la combinación que se utiliza en tuberculosis. Aquí tenemos las combinaciones: penicilinas y aminoglicosios, isoniazida y rifampicina, ampicilina sulbactam, esa serie de potenciación, amoxicilina y ácido clavulánico de potenciación, y trimetoprim y sulfa, que ahí sí es de sumación. Cuando se habla de potenciación con respecto a la ampicilina y sulbactam o ácido clavulánico, queremos decir que ni el sulbactam ni el ácido clavulánico ejercen efecto ni bacteriostático ni bactericida. Tanto el sulbactam como el ácido clavulánico lo que hacen es inhibir las beta-lactamasas, que es el mecanismo de defensa de las bacterias para poder resistir a la ampicilina y a la amoxicilina. Entonces, si el sulbactam y el ácido clavulánico inhiben esas beta-lactamasas, y así la ampicilina y la amoxicilina pueden actuar matando esa bacteria. Entonces, lo que hacen es potenciar la acción de la ampicilina y la amoxicilina. Entonces terminamos con un gráfico donde vemos todo lo que hemos visto. Vimos las definiciones, vimos la clasificación de los antibióticos según su espectro, según su mecanismo de acción y su acción. Vimos sus usos clínicos, las combinaciones, la resistencia importante y el uso profiláctico, algo muy importante, sobre todo en cirugía. Esto es todo por hoy. Espero que la pasen bien. Muchísimas gracias por su atención.